Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Como todos los días, estamos haciendo nuestro curso bíblico y hoy estudiamos, reflexionamos el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. David suplicó a Dios por el niño. Comenzó un prolongado ayuno y por las noches dormía en el suelo. Vamos a ubicarnos dentro de nuestro contexto bíblico. Recuerden que viene la palabra profética de Natán a David ante la enfermedad de este niño. Vea la palabra profética y la enfermedad del niño. Y ande ya yo ubicado en el capítulo 12, que es una reacción ya de parte de Dios ante este pecado cometido como consecuencia. Nosotros entendemos muy bien la consecuencia del pecado. David entra en el lugar del silencio orante. Entonces yo que fuera venían de Yara o Atoinirechupe, oye esa cuasa, porque aquí le dice, tú eres ese hombre. Entonces Yahvé hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David y cayó gravemente enfermo. UPA versículo 15b. Pero antes de esto viene todo ese, entre comillas, vamos a decirlo así, queridos amigos, ese castigo. Porque estamos dentro de una teología de la retribución. Y la teología de la retribución te presenta siempre, en primer lugar, el pecado. Por lo tanto, como tú has pecado, o ujo harina a la rayo, a la castigo, y de ahí viene el tercer elemento, por lo tanto hay que arrepentirse para poder cambiar. Y viene el cuarto elemento que dice, una vez que vos te arrepentís, entonces ahí Dios te vuelve a restaurar. Pecado, castigo, arrepentimiento y restauración. Y esto es lo que aquí estamos viendo, ¿verdad? El texto describe, por lo tanto, este movimiento interior mediante algunos verbos muy interesantes. Suplicó, por ejemplo. Abe, oye, rueda venían de Yarabe, oye, pomoita venían de Yare, no debe. Oye, esa cuasa, pues, ayepa, va, la haya pauque. Pero después de que Natán haya venido y le haya dicho a David su pecado, suplicó, y ya, ablandar, y rogar con ternura dolorosa. Señor, por favor, ternura dolorosa. Señor, estoy tan compungido. O sea, ablandar. Tengo el corazón aquí destrozado. Ya eso venía de allá. Y luego, queridos amigos, en este contexto bíblico también encontramos otra palabrita muy interesante que es el de ayunar. Dice que David ayunó, el sumo. Suspender
lo que sostiene, el sum, suspender lo que sostiene. Y después también otra palabra clave que encontramos aquí, el acostado en el suelo, gesto de postración total. Esto sí que es interesante porque el gesto de postración total, te hace recordar tu condición humus. Ya digo, ya hape ordenación, hape en las profesiones religiosas, en las ordenaciones diaconales, en las ordenaciones sacerdotales, ordenaciones de obispo. El candidato en un momento oñe no lleva peuari a baeisubea. ¿Cuál es el significado del símbolo? Quiere decir que somos humus, tierra. Mabio sheshenda eiba eveñan de llane no debe entonces añe no. Allá payereipe ugure porque se aye esa cua se yaguare aire eterna. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Es un gesto, queridos amigos, profundísimo, el tirarse por tierra, el postrarse por tierra. Se convierte en hombre desnudo delante de Dios. Ahí está mi desnudez, queridos hermanos. Esa es la desnudez del hombre. La oración que nace del reconocimiento de la verdad no exige, no negocia, no reclama derechos, se abandona. Entonces, queridos amigos, esto está interesante. Landere yesa cuando imagina que vos sos pecador, landere yesa cuando imagina de que vos tenés esa culpa verdadera, entonces va a ir ya pues areñemos bobe huir, reña abandonante ma peñan de ya no debe, ande y coi es reclamagina. No porque esto, no porque aquello, no porque peao ahí, no porque fulano, fulana y sultano y mengano. No. Upe vendere yesa cuando porque señan de ya por ahí, aquí íntima, añemos bobe huir, anabe huir, pero porque quiere decir que yo reconozco mi condición, queridos hermanos. Es un abandono total. Y entonces en este contexto bíblico es interesante porque la Escritura nos muestra que cuando el juicio ha sido pronunciado y el perdón de Dios ha sido dado, el hombre es invitado a entrar en la noche profunda. Porque ñandeko ya huyeme, ave ñande ya recibirá la misericordia y el perdón de su parte. Dios rehace el corazón desde su raíz más profunda. Desde la raíz más profunda el Señor entonces nos quiere volver a levantar porque Él nos está diciendo vos valés mucho. Pero justamente porque valés mucho entonces vos tenés que volver a levantarte. Pero para poder volver a levantarte, queridos hermanos, quiere decir que nosotros tenemos que darnos cuenta de que nos hemos equivocado. Va ei picolare puanta lande hoy de yesa cuero, va ei palare puana, recuana, va hablando de pecado. Porque la arepa hoy, la shei cuapa hoy, se necotea a ver, entonces ¿de qué te vas a convertir? Sin decorar cuapa hoy, andemos algo, todo va bien. Nemondamos, depende, ya puramos, quiere decir que no hay conversión ni deseos de cambio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Escucharte una vez más en mi corazón.
corazón susurra eso que me cuesta descifrar. ¿Cómo le haces tú para amar? Si las dudas cubren mi rostro, déjame mirar con tus ojos. Vengo a pedir tu intercesión, porque a ti te escucha mi Dios, porque me transformas de nuevo, solo con tu abrazo de fuego, logras que Jesús haga milagros para hacer mis pasos más livianos. Y si en mi camino rompo en llanto, secas cada lágrima en tu manto, tú que reconoces lo divino y quieres acercarme hacia tu Hijo, dame el corazón que necesito para ver al grande en lo sencillo y como tú ver a Jesús. Dame esa humilde cualidad para así tener claridad, para ver a Cristo de nuevo. Cúbreme en tu abrazo de fuego, logras que Jesús haga milagros para hacer mis pasos más livianos. Y si en mi camino rompo en llanto, secas cada lágrima en tu manto, tú que reconoces lo divino y quieres acercarme hacia tu Hijo, dame el corazón que necesito para ver al grande en lo sencillo y como tú ver a Jesús como tú. Como tú, como tú. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro el profeta Zacarías. Estamos con el capítulo 2, versículos 14 al 17. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti.
Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. Queridos amigos, hoy estamos celebrando la presentación de la bienaventurada Virgen María. Así que ya llevaré a ti protección especial ñandé en Guanaye para este 21 de noviembre. Y nos presenta la palabra de Dios, sobre todo desde Zacarías. Es un estímulo, queridos amigos, para que podamos reconstruir nuestra vida. Ciertamente que aquí el pueblo estaba volviendo del exilio, entonces Zacarías, el recuerdo de Dios hacia su pueblo, que nos anima y que nos entusiasma para reconstruir todo lo que significa nuestra vida espiritual, el templo. Y el templo verdadero somos nosotros, queridos amigos. Este templo que Dios nos ha regalado. Este templo que históricamente fue destruido por el ejército de Babilonia, sin embargo, ahora, queridos amigos, este templo que somos nosotros, peañandeña de reconstruir, apealañandeña yapona, de una manera maravillosa. Apeañandeña catúa ella lleva, ya que es esta fiesta tan linda de nuestra madre, Yayerurea, lleva peñan de Sipe, tañan de Putimumí, para reconstruir nuestro verdadero templo, que es nuestra comunidad. El verdadero templo que es nuestra nación. Apeañandeña de Yapota, ve Paraguay y Potañan de Mantella Yapota. Peñandero Gapilla y Potá, Ñandemante y Yapota, es la reconstrucción. Pero después de haber pisado ahí justamente lo doloroso, porque esto sucede, queridos amigos, después de volver de Babilonia, una situación difícil por la que ellos pasaron, la lleva, ser exiliados de tu tierra. Pero a Opey, de haber mordido el polvo, ahora volvemos y sabemos, queridos hermanos, que sin el Señor no podemos hacer nada. Peñan de Yaramante, ñande Pupimotas, peñan de Yaramante, o me etañan de peñan de Ñecoteve. ¿Pero para qué? Y para hacer este camino de salvación. Para hacer este camino que nos va a ayudar, queridos amigos, a reconstruir nuestra propia vida, a reconstruir nuestra propia familia. Entero este entonces ya yepita zona. A pecha mandeña majeta lleva a me peñan de Yara o Yerurejay Señandé. Y así vamos a decir, grita de júbilo, Jerusalén. Grita de júbilo, familia, grita de júbilo, iglesia, grita de júbilo, Paraguay. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandé Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este pasaje maravilloso del segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y hoy el versículo 16. David suplicó a Dios por el niño y comenzó un prolongado, queridos amigos, prolongado ayuno. Entonces estábamos mirando el contexto bíblico primero. Ahora miramos este contexto, que es el contexto histórico, es decir, qué es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Históricamente hablando. Históricamente hablando podemos nosotros notar, entender en el contexto histórico que en el mundo antiguo el rey se presentaba ante Dios como representante del pueblo. Yo soy el representante del pueblo, estoy aquí. Ahora, el hecho de que David ayune públicamente indica un acto litúrgico también nacional ante todo el pueblo, ante Dios.
acto litúrgico nacional. No intenta revertir el juicio mediante manipulación. Porque eso es lo que decíamos anteriormente. Y manipulador es aquel que siempre va a buscar alguna cosa para decir y para justificar su mala acción. No llegan a ahí, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 3, ¿verdad? El versículo 8 en adelante, 9, 10, jóvenes. Eifota, ¿dónde está Adán? Me escondí. ¿Acaso comiste del fruto? Ahí se, la mujer, va cuñando de ñande ya haremos iba creciendo allí, y lo mismo también con Eva, ¿verdad? Va él allá, por cierto, vi ella decía Adán. La serpiente, ahí se, la serpiente. Upea coñande, ese yo que bueno. Así es que es importante mirar un poco y decir no a la manipulación. Diga, tú no manipula. Digo, mañana haya guapuya calcular, ya bueno, ya de yaran de ser no hay nada pillamos. Allí se acuerda por ahí de Nicolás ya por ahí, se pone entonces bajo el Señor. Se pone entonces ante esa misericordia y amor de Dios que, bueno, vamos a ver, entonces el Señor va a responder. Y por lo tanto, nos ponemos y nos abandonamos en sus manos para que el Señor nos transforme, para que el Señor nos cambie. Este gesto recuerda los grandes momentos de intercesión bíblica. Por ejemplo, Moisés. Ojo, oñenó, oyepoí, oyapayerei, beguire, veñan de ya en donde, y yo ve. Bueno, Señor mío y Dios mío. Elías también en el monte Horeb, la misma cosa. Cristo en el Getsemaní se va, hasta suda sangre. El rey que pecó ahora aprende a reinar desde el suelo, desde la vulnerabilidad. Otro elemento para nuestras reflexiones es eso, queridos amigos, desde la vulnerabilidad. El rey ahora comienza a gobernar desde la tierra, desde el suelo, opocó, penuchão, el brasileño, penuchão, tocar tierra. Porque si no vivimos en las nubes, o vivimos dentro de una botella o dentro de un globo, que pensamos que todo está lindo, todo está bien, ¿verdad? Vivimos en el país de la maravilla, habiendo acepta seis, lleva que, y sobre todo, y eso nos pasa a todito, queridos hermanos. Entero estiago y andeo peixa. La político ñonde lleva la peixa, muchas veces y ay, yo con mi gobierno, nambré a gente me voy. Ahí va a haber ahí cuaina que te está metiendo en una gran deuda externa, en una gran deuda de educación, en una gran deuda con la pobreza. Nambré hoy. Hoy ponamos ahí. Queridos amigos, no podemos buscar justificativos y pantallas. Ya es por antes, la verdad, mañana vamos a tomar el toro por las astas. Si nosotros somos sinceros y nosotros queremos verdaderamente crecer y salir de una situación así, ¿saben qué, queridos amigos? Lo único que vamos a hacer es navena. Ella payeré veñan de ya en donde debe. Reconocer que hemos pecado, que somos pecadores. Reconocer nuestra vulnerabilidad entonces. Y desde esta situación, queridos amigos, vamos a tener, ¿saben qué cosa? El punto de apoyo para poder comenzar algo nuevo. Porque si no, nos estamos engañando. ¿Por qué? Y porque esa no es la realidad. Y como esta no es la realidad y nosotros hacemos que figure guau como realidad, entonces es como decir, yo ya no necesito hacer nada, ¿entiendes? Pero hay que moverse, hay que trabajar. Históricamente este es el punto donde David deja de ser simplemente poderoso, queridos amigos. Cuando reconocemos nuestros pecados, acostarse en el suelo culturalmente, en el aspecto antropológico, expresa un autodescenso, volver al polvo. Este es el famoso afar, ¿verdad? Afar, que quiere decir polvo. A la altura de los demás. Es un reconocimiento corporal y existencial. Yo no soy autosuficiente, ni, queridos amigos, no soy orgulloso en este sentido. Mi vida no depende de mí, sino que depende del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe
Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Postrarme a tus pies, cuán hermoso eres mi Señor, y no sé cómo expresarme al contemplarte, rodeado de gloria en el santo sacramento del altar. Enséñame a adorarte con todo mi corazón. Yo quiero entregarte mi vida en espíritu y verdad. Enséñame a adorarte con todo mi corazón para servirte por siempre en espíritu y verdad. Cuánto amor siente mi corazón cada vez que de rodillas me presento ante ti. ¿Cómo no amarte, mi Señor? Si entregaste todo por amor y ahora estás aquí, rodeado de gloria en el santo sacramento del altar. Enséñame a adorarte con todo mi corazón. Yo quiero entregarte mi vida en espíritu y verdad. Enséñame a adorarte con todo mi corazón.
Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Llena mi vida. Ven, ven, ven. Fluye. Ven, ven, ven. Espíritu de Dios. Llena mi vida, quiero tu presencia en mí, oh Dios, lléname de ti, Espíritu Santo, llena mi vida. Quiero tu presencia en mí, oh Dios, lléname de ti.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 12 y el versículo 16. Dice: David suplicó a Dios por el niño, comenzó un prolongado ayuno y por las noches dormía en el suelo. Desde un contexto cultural antropológico, el tirarse por el suelo, estar en el suelo, significa un descender. Fue a la llanura, ya de la partido político mío a los perderos, se fue al mazo, se fue al suelo, etcétera, etcétera, todo lo que sea, cayó de arriba, no sé, todo lo que significa el suelo, la tierra, el humus, quiere decir un descender, volver al polvo, queridos amigos, afar. Y esto es un reconocer quiénes somos. Reconocemos que no somos autosuficientes. Nuestra vida depende de alguien. Ahora, la antropología bíblica entiende la oración no como un discurso, queridos amigos, sino como una orientación del corazón, el lev. Lev quiere decir que yo me pongo, y el ayuno, entonces, que hace aquí David y se nos presenta, no es una técnica ascética. Yo estoy aquí como una técnica ascética, sino que es un símbolo de que la vida no se sostiene por pan, sino por la presencia de Dios. Atención, queridos amigos. Y esto es el sentido bien espiritual, el sentido bíblico. No es entonces una cuestión de vida ascética. Ayer forzata hizo un ayuno, ayuno como para poder limpiar mis pecados, etc. El ayuno como tal, no. Sino que simplemente, queridos amigos, quiere decir como símbolo de que la vida no se sostiene por el pan, no se sostiene por el comer. Entonces David dice, no es que aquí yo me voy a sostener y mi reino y mi vida se va a mantener por el pan de comer, no es por eso que se va a mantener mi vida. Puede ser que vos estés rozagante, gordito, todo lo que sea. Pero no ese es el verdadero pan. El verdadero pan del cielo es aquel que mi Padre les ha dado a ustedes. Entonces quiere decir, queridos amigos, el aspecto espiritual. Es tener los criterios elementales y fundamentales para que exista vida. No es vida ascética, sino que es presencia de Dios. El rey vuelve a aprender lo que había olvidado. La existencia es don. Y el don solo permanece en la verdad. Porque a ella es Sara, imagina. Se la manda, se la lleva a Lea, va la pelleta, se ha decidido a decidirse Haisha. Pero aquí, tocando tierra, tocando una realidad, es de donde nosotros comenzamos a reflexionar, es de donde nosotros comenzamos a pensar y decimos, Señor, entonces por eso tenemos algunas palabras clave, ¿verdad? Una de ellas es el hilá, suplicar, abriendo el corazón, hilá. De aquí viene también la oración, ¿verdad? Todo lo que es con este verbo, hilá. No significa llorar o pedir simplemente, es ablandar interiormente lo endurecido. No significa llorar o simplemente, entonces, pedir.
no es simplemente eso, sino que es ablandar interiormente. El Gilá, la oración, la oración no tiene un fin en sí misma la oración, sino que la oración es un medio para que nosotros lleguemos a un objetivo. De ablandar el corazón. A través de la oración nosotros ese corazón duro estamos ablandando desde el interior. Permitir que la verdad, el amor entren donde la voluntad se había aferrado en sí mismo, donde la voluntad se aferró a sí mismo. Entonces entrar, ese corazón endurecido, hay que ablandar. ¿Cómo ablandamos? A través de la oración, a través de nuestro empeño. Exegéticamente, el Gilá revela que la oración auténtica no es intentar convencer a Dios. Dios no necesita que nosotros le convenzamos. Dios ya nos ofrece la gracia. Dios hoy cuando imagina bebé de dale pues ya na ya por la oye pero copamos pene tu un bebé o lo que sea. Así que ustedes tienen que comenzar a trabajar, ¿verdad? Y entonces la oración auténtica no es intentar convencer a Dios. Él no necesita que nadie le convenza, ¿verdad? Sino permitir que Dios convenza al lev, al corazón, a nosotros. Y así entonces, queridos amigos, podemos entender que la oración es una transformación interior. Es una transformación del pensamiento, de la palabra. ¿Verdad? Eso es. Y entonces la palabra también sum, ayunar como despojo, no es falta de alimento, es interrumpir lo que sostiene la vida exterior para permitir que la vida interior sea rehecha. Se tiene que rehacer nuestra vida. Y para eso es entonces el ayuno. Es una forma de entrar en sintonía. El ayuno no es castigo, es al contrario, una apertura. Al suspender el alimento, el corazón pierde apoyo y queda expuesto al misterio. El ayuno, entonces, bíblico principalmente, no busca mover a Dios, sino disponer al hombre a la luz. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La comitiva avanzaba por las calles de Jerusalén y los curiosos que observaban el cortejo se quedaban fascinados ante la gracia y belleza de la niña que, coronada con guirnaldas y flanqueada por otras chiquillas portadoras de lámparas, presidía la procesión, mientras sus padres San Joaquín y Santa Ana, que marchaban a pocos pasos de distancia, henchidos de orgullo, al mismo tiempo sentían pena porque ese día, en cumplimiento de la promesa que desde hacía mucho tiempo le habían hecho a Dios si les concedía un descendiente, le entregaban su más preciado tesoro, al que jamás volverían a tener entre sus brazos. Sumidos en su nostalgia, llegaron a las escalinatas del templo y observaron con admiración a la pequeña María que, exultante de gozo, ascendió sin mirar atrás con paso ligero y grácil los 15 escalones que la separaban de la entrada del templo, en donde, sonriente, la esperaba el sumo sacerdote, quien, según el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo y el libro de la Natividad de María, escritos apócrifos pero ampliamente aceptados por la tradición cristiana y respetados por la Iglesia, la abrazó, bendijo y luego exclamó delante del pueblo: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Desde ese momento la Virgen María, que solo tenía 3 años, vivió en el templo y creció en edad, santidad, castidad, y salió de allí para casarse con San José cuando contaba 14 años.
Transmitida esta tradición a las siguientes generaciones, su festividad se celebraba en las comunidades cristianas de los primeros siglos y el 21 de noviembre del año 543, fecha en la que se inauguró la Basílica de Santa María la Nueva de Jerusalén, construida por el emperador Justiniano, su consagración dio lugar a una solemne fiesta mariana en la que se recordó con detalle la presentación de María en el templo y así se arraigó la conmemoración anual del que se hicieron eco muchas iglesias y con el correr de los siglos se generalizó de manera espontánea hasta que en 1143 el emperador Manuel Comneno I el Grande la oficializó en todo el Imperio Bizantino y a Europa fue introducida paulatinamente al influjo de las cruzadas que retornaban de Oriente y para principios del siglo XIII se había extendido por toda Inglaterra y buena parte de Italia. Desde allí, la fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo se irrigó hacia el resto de Europa y en 1372 el Papa Gregorio XI la incluyó oficialmente en el calendario litúrgico. Al margen de que su cumplimiento se observaba con fervor en todo el mundo católico, el hecho de que su fundamento fueran los evangelios apócrifos de Santiago, del Pseudo Mateo y el libro de la Natividad de María generaba resistencia, a pesar de que varios padres de la Iglesia Oriental, San Gregorio Nacianceno, San Andrés de Creta, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Damasceno y San Ambrosio en Occidente, defendieron con autoridad y argumentos sólidos la legitimidad histórica de este pasaje de la Biblia de la Santísima Virgen. Y por eso varios papas estimularon y difundieron esta advocación y otros como San Pío V, que depuró el santoral, reformó el calendario litúrgico, el breviario romano y reglamentó los procesos de canonización, la suprimió. Pero el Papa Sixto V la reinstauró en 1585. Aunque más adelante hubo varios intentos para eliminarla, de nuevo prevaleció gracias a que, si bien es cierto la Virgen fue llevada al templo por sus padres, ella misma cuando ascendió los escalones sin ayuda de nadie y sin mirar atrás, lo hizo por iniciativa propia. Y entonces, ese gesto se convirtió en un acto de acatamiento libre y sublime de la voluntad divina. Por eso hoy, 21 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a la Santísima Virgen que nos enseñe a someternos mansamente a los dictados de Dios. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Señor, vengo ante ti para darte mi corazón. Está tan lastimado que no hay remedio para este dolor. Yo sé, eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo mi ser. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada herida que irás sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Aquí, en este momento, háblame, quiero sentir fuerte tu voz. Que en este silencio solo escucho ruido, solo escucho el rencor. Yo sé eres lo que necesito.
ser, te entrego mi alma, mi fe, te entrego cada herida, te irás sanando en ti. Te entrego todo, te entrego mi ser, te entrego mi alma, te entrego mis fe, te entrego cada herida, te irás sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo. Señor. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 12 del libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16. David suplicó a Dios por el niño, comenzó un prolongado ayuno y por las noches dormía en el suelo. O vean, Goina dormía en el suelo, ella payeré y beguira lleva, o sea, volvés a mirar tu condición de dónde viniste. Recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Una primera enseñanza, queridos amigos, es que la oración que nace del dolor es más honesta que cualquier discurso. Yo te puedo dar mucho discurso, pero el dolor, el llanto, las lágrimas, estas son, queridos amigos, situaciones que a nosotros de a poquito nos van cambiando, nos van ablandando el corazón, nos hacen entender, queridos amigos, que la oración que nace del dolor es más honesta que cualquier discurso. Nace del corazón, pero ¿nace de dónde? Nace del dolor. Nace del corazón porque nosotros lo vamos a anunciar y lo vamos a decir, pero de corazón, lev. Pero eso nace de un dolor inmenso, que nos empuja hacia lo trascendente para salir adelante. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el ayuno revela dónde se apoya el corazón. El ayuno revela dónde se apoyaba el corazón. Es decir, en la medida en que nosotros ayunamos y nos volvemos sensibles, ahí vamos descubriendo, ya me tuve. Añañandú, ya ojina. ¿Verdad? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón, etc. Es la misma cosa. El ayuno nos revela dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra vida, en qué lugar dejamos esa idea esencial y fundamental para hacer un camino de salvación, en quién o en qué nos apoyamos. Eso quiere decir, para buscar después estrategias que nos ayuden a salir y a cambiar. Entonces la postración enseña que la grandeza verdadera comienza desde el suelo. Esto yo suelo escuchar, ¿verdad? Porque algunos te dicen, yo voy a ir a la empresa porque mondamba, como hay muchos, ¿verdad? Que nambreo y la rico pues y invierten aquí, hacen edificios allá y hacen esto aquí con la plata del pueblo, se sabe, ¿verdad? Porque estos son los ricos pues que han robado y que siguen robando, ¿verdad? Pero cuando viene alguien, ¿verdad? Que desde el vamos, pero desde dónde, del suelo, ahí oíne.
Algunos vienen y te cuentan, yo cañé por que es como ordenanza, ¿verdad? Y después llega así a altos cargos dentro de la empresa, o si no después hasta es dueño de una empresa, ¿entiendes? Pero comencé desde el suelo. A montar esta poner la plata, ¿ok? Acá gente más voy a poner la empresa más barata. Yo, a ver, fulano, de estudiar, de estudiar, más ayupe. Anda, yo, y la pequeñita de cuál tiene empresa, y tiene edificio, lo que sea, de ahí, pues, cuella, lleva, nada. De plata de montar, cuénteme la greco. Haré no y haré purú a los otros, ¿verdad? Para que te lleven otro negocio y que te vaya produciendo. ¿Se dan cuenta que tú ya la diferencia? Bueno, y de eso es lo que Dios te está hablando, ¿verdad? Esto tiene que ser un cambio, ¿verdad? La postración quiere decir eso, enseña que la verdadera grandeza comienza desde el suelo comienza, desde el suelo. Todo lo que vos quieras, verás, todo lo que sea. Hoy la oña caitita en donde ve, oña tindra en donde ve. Hoy tanto oye. Pero justamente porque estamos en ese camino, ¿verdad? De corrupción y que todo es igual, ¿verdad? Como si fuese, esto es lo que vale, ¿verdad? Pero esa manera, queridos amigos, no es la bíblica. Esa no es la propuesta de Dios, esa no es la propuesta bíblica. Esa es una propuesta muy humana. Incluso a esa clase de propuesta en la filosofía se le llama maquiavélica. Maquiavelo. ¿Me entiendes? Entonces, viene otra enseñanza que es el aceptar la consecuencia, ¿verdad? Aceptar las consecuencias, queridos amigos, que no contradice el amor de Dios, sino que lo profundiza. Aquí David reconoce, acepta, Señor, he pecado. Me he aprovechado de este hermano mío. Me he aprovechado, lo mandé matar a Urías y me quedé con su mujer. Y entonces, Señor, aquí estoy compungido. Y acepto la consecuencia de lo que puede suceder. David suplicó a Dios por el niño. Comenzó un prolongado ayuno y por las noches dormía en el suelo. Primero, el versículo anterior que ya hemos estudiado, ustedes pueden ir ahí a YouTube y pueden estudiar. Yahvé hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David y cayó gravemente enfermo. Este es entonces el dolor. Pero acepta porque reconoce su pecado. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que la noche espiritual es parte de la conversión. La noche espiritual quiere decir el dolor, ñañandúa lleva, un ajebe ña de corazón, ñande ayocó lleva. Dios rehace, pero rehace en el silencio. Dios rehace nuestra vida, pero en la medida en que nosotros reconocemos, como es una noche espiritual y es parte de nuestro camino de conversión, es ahí donde Dios, en ese silencio, en esa oscuridad, comienza a rehacer tu vida. Si yo que fuera, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.